Vamos a resolver un ejercicio sobre métodos static y default en interfaces. En particular vamos a considerar esta interfaz árbol. Es una interfaz genérica que modela un árbol que puede tener un elemento de cualquier tipo dentro de cada nodo del árbol. Son árboles binarios que tendrán un hijo izquierdo y derecho como máximo, y como veis he añadido algunos métodos default para saber si un nodo es hoja o para implementar una búsqueda binaria. El objetivo del ejercicio es añadir un método estático a la interfaz que debe devolver un comparator sobre árboles. Este comparator lo que va a hacer es comparar el valor de los nodos raíz y ver si uno es vacío y el otro no, es mayor el que no es vacío. En otro caso, pues se asume que las raíces no son nulas y entonces compararemos por el orden natural del contenido de los nodos. Bien, pues aquí tengo mi interfaz, que es una interfaz genérica. Como podéis ver aquí, el nombre del tipo genérico es T y simplemente es un tipo al cual no exijo ningún otro requisito, ¿no? Entonces tengo el método getElemento, que es un método que no es default, entonces esto tendrá que ser implementado por las clases que implementen la interfaz árbol. Hijo izquierdo, hijo derecho. Tengo un método default. Los métodos default, recordar que pueden tener código, que deben tener código, y simplemente mira pues si el hijo izquierdo es null y el hijo derecho es null, ¿vale? Y luego tengo otro método, es vacío, que se deberá implementar en las clases, y un método default de búsqueda. Bueno, lo que se nos pide en el ejercicio es crear un método estático, con lo cual tengo que utilizar la palabra reservada static y lo llamaré getComparator. Vale, ¿qué debe devolver getComparator? Bueno, debe devolver un comparator sobre árboles, ¿vale? Sobre árboles de T. Claro, es un método estático, con lo cual aquí me está dando un error porque no puedo hacer una referencia estática al parámetro T, que no es estático, con lo cual este método debe ser un método estático y declararé aquí el parámetro T. T lo podía haber llamado de otra manera, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que tengo que hacer ahora es devolver un comparator. Voy a utilizar una clase anónima de esta manera y luego probaremos a cambiar la clase anónima por una expresión lambda. Bueno, aquí me da un error porque lo que tengo que hacer es implementar los métodos de comparator. Bien, pues recordar que un comparator es un objeto que me sirve para comparar dos objetos de cierto tipo, en este caso de tipo árbol, ¿vale? Entonces, lo que tengo que ver es si uno de esos árboles es vacío y el otro no, pues es mayor el que no es vacío. Bien, pues lo que voy a hacer es comprobar si O1 es vacío y O2 no es vacío, entonces devuelvo 1, un valor mayor que 0, para indicar que O2, el segundo parámetro, es el mayor. Y ahora voy a hacer la comprobación al revés. Entonces O1 no es vacío y O2 es vacío, entonces devuelvo menos 1. Bien, una vez que tengo esto, lo que voy a suponer es que al no ser ninguno de los dos vacíos, pues getElemento pues me va a devolver algo que no es null, y lo que querré hacer aquí es comparar por el orden natural. Entonces comparo por O2 getElemento, ¿vale? Esto es lo que yo querría hacer, pero claro, me da un error. Me da un error porque aquí getElemento, en este código estoy asumiendo que es comparable y puedo llamar al método compareTo, pero eso no tiene por qué ser así, ¿verdad? Porque no tengo ningún requisito sobre el tipo T, ¿vale? Y entonces lo que quiero tener es asumir que T es comparable. Entonces, para hacer eso tengo que añadir un requisito a este tipo indicando pues que es comparable. Acordaos que para indicar un requisito sobre un parámetro genérico se pone con extend siempre, incluso aunque este requisito sea una interfaz. Bien, esto me funciona, pero podría ser todavía un poco más general y poner aquí
que T fuera comparable no solo con objetos de tipo T, sino con objetos de T o una superclase de T. Esto me funcionaría porque este parámetro de aquí encajaría perfectamente, es de tipo T en este caso, pero también podría ser de un supertipo de T y me funcionaría. Lo que no me funcionaría es lo contrario, ¿de acuerdo? Porque entonces este parámetro ya no me funciona. Lo podemos dejar así. Bien, el ejercicio ya estaría terminado y esto funciona bien. Pero lo que vamos a hacer es reemplazar esta clase anónima que nos hemos creado aquí sobre la interfaz comparator por una expresión lambda, ¿vale? Aprovechando que comparator es una interfaz funcional que solamente requiere implementar un método, que es el método compare. Entonces lo que podemos hacer aquí es utilizar la notación más concisa de las expresiones lambda, donde acordaos que solo tengo que indicar los parámetros de la expresión lambda y luego, seguida de esta flecha, pues la expresión lambda en sí. ¿De acuerdo? En este caso, como hay más de una instrucción, pues pongo un bloque y tengo que poner un return explícito, ¿vale? Entonces, este sería el código un poquito más reducido y de hecho incluso podríamos tratar de hacerlo todavía más conciso quitando el tipo de los parámetros o utilizando lo que se llama una lambda implícita. No es obligatorio y si queréis poner el tipo de los parámetros para que quede más claro o sea más legible podéis hacerlo y sería lo que se llama una lambda explícita.